prácticamente del consenso del capítulo, ya que por 2 semanas hemos venido hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y aprendimos mucho acerca de eso. Noten que cuando los primeros 4 versículos del capítulo 7, de quien está hablando aquí es de Melquisedec. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es necesario asemejar el sacerdocio de Melquisedec al de Cristo. No el de Cristo a Melquisedec. Cristo es el mayor. Entonces es necesario dar detalles de Melquisedec y asemejarlo a él al de Cristo. Recuerden que dejamos concluido que ese es el tipo del sacerdocio patriarcal, es el que permanece en Cristo para siempre. ¿Okay? El autor sigue estableciendo la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el levítico, y a través del resumen que vamos a hacer hoy del capítulo, vamos a hablar acerca de 8 pruebas de superioridad entre ambos sacerdocios. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el capítulo desde el 4 hasta el 28, y después vamos a hablar de estas 8 pruebas de superioridad rápidamente para poder hacer el resumen de todo el capítulo, así ya dejarlo y pasar al 8. ¿Okay? Esto era bien importante estudiarlo, ¿okay? Acerca del sacerdocio, por eso que se está haciendo tanto énfasis en él. ¿Okay? Ustedes me siguen con la vista. Dice: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces vamos a ver estas 8 pruebas de superioridad entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico. ¿Okay? La primera prueba de superioridad fue que Abraham reconoció a Melquisedec como mayor que él. Esto lo hizo en el hecho de que Abraham le diera los diezmos del botín a este sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Esto lo explicamos anteriormente. ¿Recuerdan cuando dijimos que los hebreos, los levitas, tenían que recibir los diezmos del pueblo, pero ellos a la vez tenían que diezmar de los diezmos? ¿Okay? Mas sin embargo, aquí tenemos a un hombre que recibe los diezmos prácticamente del padre de los levitas. Por eso que dice que aún estando en los lomos, se está refiriendo a Abraham. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, o sea que los reconoció como mayor que él. ¿Okay? Y claramente eso se ve en la bendición que Abraham recibe de Melquisedec. Así que la primera prueba de superioridad la tenemos en que Abraham reconoció que Melquisedec era mayor que él. Entonces se está asociando el sacerdocio de Melquisedec con el de Cristo. Así que si de Abraham viene el sacerdocio de Levítico y el de Melquisedec de Cristo, entonces el de Cristo es superior al Levítico. La prueba de superioridad número 2 es, según los versículos que leímos del 11 al 14, es que el sacerdocio levítico no perfeccionaba. ¿Okay? No perfeccionaba. Siempre digo que el sacerdocio levítico cumplió sus propósitos por la cual fue instituido por Dios. No olvidemos que fue Dios quien lo instituyó. No olvidemos que Él fue quien le dio los detalles a Moisés exactamente de cómo debían de proceder. Cada una de aquellas ofrendas, cada uno de aquellos sacrificios, los pormenores del tabernáculo, todo eso fue dado por Dios, fue instituido por el Señor y cumplía propósitos. Pero claramente dice la palabra aquí que no había perfección. ¿Qué se está refiriendo cuando dice que aquel sacerdocio no perfeccionaba? Bueno, lo que está queriendo decir es que no regeneraba al que ofrendaba. ¿Okay? Más bien ofrecía un tipo de... Dios mitigaba su ira y aplacaba su ira contra el pueblo, pero no ofrecía una perfección, una regeneración. ¿Okay? Cuando hablamos de perfección, aquí estamos hablando de llegar a una completa comunión con Dios. Eso es lo que entendemos por perfección, que el hombre pueda llegar a una completa comunión con Dios. Esa comunión la disfrutamos nosotros hoy por Cristo, por la obra del Espíritu Santo, y aún así nosotros tenemos que trabajar mucho para mantener esa comunión a diario con Dios, ¿verdad? En la confesión de nuestros pecados a diario, en todo eso. Pero llegar a la perfección aquí está hablando de una completa comunión con Dios. Todas aquellas ofrendas y todos aquellos sacrificios más bien aplacaban la ira de Dios. Por eso se le llamaban ofrendas propiciatorias, expiatorias. Porque lo que hacía era aplacar la ira de Dios, pero no cambiaba al ofrendante. Antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreo está haciendo tanto énfasis en este sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? ¿Okay? Y lo está comparando tanto al Levítico. Todo esto era muy importante, especialmente en aquellos días en que se está escribiendo Hebreo. Estamos hablando aquí de judíos que estuvieron acostumbrados a través de la historia a ver que el sacerdocio levítico, eso era todo lo que ellos tenían delante. Y de buena a primera viene un cambio de cosas, de orden.
de funciones. ¿Okay? Todavía estamos bajo un sacerdocio nosotros, pero hubo un cambio. ¿Okay? Ustedes saben cuán difícil es para los hombres acatar los cambios. Y más cuando se trata de costumbres, tradiciones, religiones. ¿No es cierto que a veces se nos es difícil acatar cambios, verdad? Estamos tan acostumbrados a lo que vemos, a lo que estamos, que cuando hay algo diferente, hoy ustedes se habrán extrañado del culto de oración, porque hicimos algo diferente de lo que hacemos todos los miércoles. Cambios, en la vida vienen cambios. Imagínense los hebreos, acostumbrados siempre aceptando el sacerdocio levítico. No olvidemos que aún hasta que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, todavía estaba funcionando este sacerdocio, este sistema. Quiere decir que por eso era tan importante que los cristianos judíos aprendieran a aceptar un nuevo orden, un nuevo sacerdocio. ¿Entienden la importancia de por qué se le está asemejando tanto entre un sacerdocio y otro? ¿Okay? Más a los hebreos de aquel entonces. Nosotros no estamos ya acostumbrados prácticamente a lo que hace la iglesia a través de los cultos. Y aún así hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué siempre se hace lo mismo? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer en un culto que no sea cantar, leer la Biblia, orar y predicar? Yo no encuentro otra cosa que hacer. Eso es lo que es un culto. ¿Okay? Podemos cantar cosas nuevas, hacer cosas diferentes, pero más bien esos son los pasos a seguir. Bueno, ellos estaban acostumbrados a aquel sistema por años y aceptar el nuevo no les era fácil. ¿Okay? La tercera prueba de superioridad, lo cual menciona el versículo 12, y todo esto, ¿por qué voy rápido? Porque llevamos 2 miércoles mencionando por detalles y comparando un sacerdocio con el otro. Y eso esta prueba de superioridad la mencionamos en el hecho de que Cristo no vino, el sacerdocio, la tercera prueba de superioridad es que el sacerdocio levítico y la ley son cosas temporarias. ¿Okay? Desde un principio, el sacerdote levítico fue un antitipo hasta su cumplimiento en Cristo, desde que el Señor lo inició. El Señor, estamos hablando en este momento para que vean la diferencia, porque después vamos a mencionar el hecho de que los sacerdotes morían. Pero estamos hablando de como sistema en sí. ¿Okay? Cuando el Señor lo instituyó allá en el monte Sinaí, se sabía que iba a ser algo temporario. El Señor sabía que ese sistema no iba a ser para siempre, aunque era un antitipo de Cristo. ¿Entienden la idea? Porque ya eso lo hace inferior al sacerdocio de Cristo, que desde su inicio se sabía que un día iba a acabar. Con este sacerdocio fue instituido bajo la ley mosaica. Quiere decir que el cambio de sacerdocio incluía también cambio de ley. Quiere decir que la ley era una provisión temporaria. Vamos a leer Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue diseñada, ¿okay? Cuando Dios se la dio a Moisés, fue diseñada para promover la conciencia del hombre, no para justificarlo. ¿Okay? Hay una gran diferencia en eso. La ley fue diseñada para promover la conciencia del hombre, no para justificarlo. Pero para una comunión completa con Dios no basta una conciencia, se necesita justificación.
Por eso que ustedes ven cómo la ley y aquel sistema no proveía perfección, porque para la comunión con Dios se necesitaba justificación. Ustedes saben que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo vino a ser nuestra justificación, y por eso que como tenemos ahora conciencia, ¿okay?, y justificación en Cristo, nuestra comunión con Dios es completa, se ha perfeccionado. Ahora, ¿quiere decir que si se abolió el sacerdocio y con él la ley, estamos sin ley? ¿Quiere decir eso? No. Hay que aprender a hacer una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. ¿Okay? Hay que aprender a hacer esa distinción. En cuanto a la ley moral, nosotros sabemos que el código moral son los 10 mandamientos. ¿Okay? Jesucristo resumió los 10 mandamientos, ¿verdad? En Mateo 22, del 36 al 40, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Okay? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda... Y este es el primero y grande mandamiento. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Nosotros sabemos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, los otros 6 tienen que ver con las relaciones entre los hombres. Por eso es que en Mateo 22 Jesús está resumiendo la ley, el código moral, los 10 mandamientos, y por eso es que tenemos que seguir llevándolo y tenemos que seguir aprendiendo de memoria los 10 mandamientos. ¿Okay? Ahora, lo que se está refiriendo aquí es que ya no tenemos que seguir la ley ceremonial. Eso es lo que ya fue abrogado. La ley ceremonial. Todas aquellas cosas, aquellos detalles que tenían que seguir los sacerdotes sin olvidar uno de ellos. No podían olvidar ni del mínimo detalle. Todo aquello ya queda abolido con el viejo pacto, la ley ceremonial. ¿Okay? Otro aspecto de los 10 mandamientos es que nosotros los seguimos, ¿okay? Hoy día seguimos los 10 mandamientos, ¿por qué? Por obediencia a Dios, pero no como forma justiciera. ¿Entienden también eso? El único que nos justifica a nosotros es Cristo. Quiere decir que guardamos los 10 mandamientos, pero no los guardamos para ser justificados, porque sabemos que es imposible. ¿Okay? Sino solamente en Cristo es que somos justificados. O sea, la cuarta prueba de superioridad que nos presentan los versículos del 13 al 14, esa fue la que yo les dije que habíamos hablado acerca de que Cristo no es descendiente de Leví, sino de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era la línea de los reyes. Ningún miembro de esta tribu fue llamado a oficiar como sacerdote, ninguno. ¿Okay? Así que esa es otra prueba de superioridad que encontramos. Los versículos del 15 al 19 nos presentan la quinta prueba con relación a la duración del sacerdocio. ¿Okay? Anteriormente les hablé del sacerdocio como sistema en sí, de que en la mente de Dios, desde un principio, era un antitipo de Cristo, pero era algo temporario. Una vez que viniera Cristo, ya todo aquel sistema iba a quedar abolido. Recuerden, vino Cristo, murió más o menos en el año 30, 32, no sé con exactitud, pero de los años siguientes a la muerte de Cristo, todavía seguían los hebreos oficiando en el sacerdocio levítico, hasta que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Por eso es que era necesario, especialmente a los judíos cristianos, decirle, hay un nuevo orden, ¿okay? Ya no tenemos que seguir todas esas cosas. Sabemos que ningún sacerdote del orden antiguo podía ser declarado sacerdote para siempre. Cada uno de ellos murió en su debido tiempo, ¿okay? Pero nuestro sumo sacerdote es inmortal. Cristo murió, Cristo resucitó y su vida es indestructible.
Por eso dice primera de Timoteo 2:5, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Ya nosotros no tenemos que ir a ningún sacerdote a confesar pecados, ya no tenemos que ir a ningún hombre a hacer nada de eso, porque al único que vamos es a nuestro Señor Jesucristo. La sexta prueba de superioridad, los versículos del 18 al 19, es que el sacerdocio de Cristo ahora provee acceso directo a Dios. Aquel sacrificio ritual tenía una solemnidad impresionante, y ya les dije que debía de ser ejercida con el mayor cuidado en cada detalle. No procuraba una paz real de conciencia ni acceso inmediato a Dios. El único acceso que había a Dios era una vez al año, ¿verdad? En el día de la expiación, se celebraba por el mes de octubre. ¿Y quién tenía ese acceso? El sumo sacerdote, solamente. Un hombre una vez al año. Era el único que tenía acceso. ¿Por qué el de Cristo es superior? Hermano, porque acceso tenemos todos nosotros. Usted invoca el nombre de Cristo, y si sus oraciones no tienen estorbos, usted tiene acceso delante de la presencia de Dios. ¿Oyó? Usted invoca a Cristo, repito eso que es bien importante para nosotros hoy, en el sistema en que estamos. Usted invoca a Cristo y si sus oraciones no tienen estorbo, usted puede estar delante de la presencia de Dios. A cualquier momento, a cualquier hora del día, en la noche, en la mañana, el Señor no tiene sus horarios ni cierra de tal hora a tal hora. No. 7 días a la semana, todos los días del año, a cualquier hora, si no tenemos estorbo, podemos ir delante de Dios. Pero en aquel entonces solamente era una vez. Ahora, hubieron hombres, fíjense, que por la fe, ¿okay?, no por la ley o los ritos, ellos llegaron a alcanzar a tener comunión con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso es bien interesante. Ejemplos tenemos en los Salmos 32:1. Vamos a leer un momentico esos salmos, tratando de ir rápido para ver si termino. Salmo 32:1. La ley ceremonial no perfeccionaba, pero la fe podía darle al hombre la paz que el hombre necesitaba y buscaba. Y hubieron hombres que la encontraron. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el Salmo 73:28, que es de Asaf, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, no tampoco era completamente imposible que hubiera algún hombre que consiguiera la paz de conciencia por haber experimentado limpieza de pecado y acercamiento a Dios. Pero la manera era a través de la fe en aquel entonces. Estamos hablando algo completamente diferente. Estamos hablando de lo que provee la ley ceremonial. ¿Entienden la diferencia? La ley ceremonial, el sistema sacerdotal en sí, no le proveía al hombre perfección. Ahora, si el hombre personalmente por su fe sí buscaba al Señor y sí pedía perdón, obviamente como David, llegaba a tener la paz que necesitaban sus corazones. Valga aclaración, porque es bien importante, pero comparándolo a lo que tenemos nosotros hoy, a lo grandioso del Evangelio, es completamente inferior, porque el Evangelio nos capacita para poder acercarnos a Dios. La prueba número 7, según los versículos del 20 al 22, es que fue instituido bajo juramento.
Según Éxodo 28:1, el Levítico fue instituido por mandato de Dios. ¿Ok? Pero según el Salmo 110:4, que es el que cita aquí Hebreo, el sacerdocio de Cristo fue instituido por juramento directo de Dios. Entonces ahí hay una superioridad. El uno fue mandato de Dios, pero el otro lo hizo bajo juramento. La octava prueba de superioridad, los versículos 26 al 28, es el carácter mismo del sacerdote. Este es el argumento final que él presenta. O sea, el nuevo sacerdocio es mejor porque simplemente su sacerdote es Jesús. Y habla de que Él es el santo, de que Él está exaltado en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Solamente por ser Jesús, ya este sacerdocio es superior. Concluyo, el pueblo judío en el año 70 después de Cristo, ellos perdieron su culto religioso. Tiene que haber sido un impacto tremendo para ellos. Estamos hablando de los judíos, no de los cristianos. El pueblo judío en sí, en el 70, cuando aquel templo fue destruido, y des en cuenta que ya ha quedado destruido a través de los años, tiene que haber sido un impacto tremendo porque esa era su religión. Esa era su manera para ellos de tener su relación con Dios, aunque la palabra de Dios explica que era completamente inferior. Pero aquello era su sistema. Sabemos que cuando venga la tribulación, con ayuda del anticristo, el pueblo judío va a volver a inaugurar su sistema sacerdotal. Ese templo se va a reconstruir, ese sistema sacerdotal va a volver a funcionar. Cuando el anticristo profane de nuevo el templo y cese los sacrificios de nuevo, es cuando el pueblo judío va a llegar a comprender que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Algo que ya usted y yo, desde el día que creímos, ya tenemos. Ya nosotros estamos disfrutando de ese sacerdocio. Fíjense qué cosa tan grandiosa. Comparándolo al pueblo de Dios, que va a ser allá entonces, cuando ellos van a reconocer lo que usted y yo tenemos hoy, que es el sacerdocio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote. Así que valoricemos esto, no tengamos por inmunda la sangre de Cristo, no pisoteemos su sangre, pero acerquémonos con confianza porque en Cristo tenemos ese acceso directo a Dios y en Cristo podemos llegar a tener comunión con Dios. ¿Cuánta paz da la comunión con Dios, verdad? Piense que cuando el cristiano peca, lo primerito que pierde es su paz. Es lo primero que pierde. Es su paz. Y mientras que el cristiano está en ese pecado y no procede a un arrepentimiento, a una conversión, sino permanece en ese estado, no tiene paz. No tiene paz. ¿Y cómo tiene que procurar esa paz? ¿Cómo tiene que arrodillarse? Eso no es, nosotros no lo hacemos ni por ritual, ni porque tengamos que hacerlo. Es una necesidad de nuestra alma el a diario o cada vez que cometemos pecado, confesarlos, llorar con el Señor, pedir ayuda, pedir restauración, porque es que si no, no podemos vivir, no podemos vivir. Y eso lo tenemos por Cristo Jesús. Qué triste, las personas de aquel entonces se acercaban como dice, con la ovejita debajo del brazo, presentaban su ofrenda y su sacrificio solamente para apaciguar la ira de Dios. Pero si no tenían esa fe como tenía David y tenían otros hombres del Antiguo Testamento, era así, la vida era una... Pero nosotros no.
Nosotros hemos sido regenerados por el Señor y gozamos grandemente de este sistema sacerdotal. A veces no lo valorizamos, pero eso es lo que hacemos en un culto de oración como el que tuvimos hoy. Cuando yo me acerco aquí a la casa del Señor, yo me acerco a tener comunión con Dios a través del acceso que yo tengo en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos aquí y eso es lo que hemos experimentado en esta noche. A veces formas imperfectas y otras cosas, pero es lo que venimos a buscar y es lo que tenemos cada vez que nos acercamos a la congregación del pueblo de Dios. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar las últimas 2 estrofas del himno 418.